Alama en Valores, que es un proyecto que venimos desarrollando en los últimos meses en coordinación con Mentalidad Deportiva de la Concejalía de Deportes. El objetivo de esta comparecencia es, por un lado, presentar los resultados de la primera fase de este proyecto Alama en Valores y también pues, animar y recordar a los padres la fecha de que hoy mismo, jueves, esta noche, se hacen dos charlas, una dirigida a monitores deportivos, impartida también por Mentalidad Deportiva, y otra dirigida a los padres y madres que tienen niños en edad de hacer ejercicio físico o que ya tienes a esos niños y niñas en algún club deportivo. Antes que nada, verdadero protagonista de este proyecto es el deporte base y sobre todo los niños que practican deporte en las escuelas municipales. Y por ello quería agradecer ya no solo al Ayuntamiento de Alhama, sino a todas sus corporaciones que aceptaron y contemplaron una verdadera apuesta por convertir el deporte base en una escuela de valores en la que en muchas ocasiones el mundo del deporte, que sobre todo nos lleva a los ámbitos más competitivos, parece que se nos olvida, ¿no? No todos los niños pueden llegar al alto rendimiento, pero sí es verdad que la gran mayoría de todos los niños pueden aprender en toda su etapa formativa en cuanto al deporte. Eso es una gran relevancia y es una gran importancia y bueno, que una corporación municipal haga esa apuesta y que la impulse incluso a otros niveles también, pues creo que es algo digno de admirar y digno de reconocer. A partir de ahí, pues bueno, en esta propuesta se ha elaborado una serie de fases en el proyecto de Alhama en Velores, un deporte que suma para ganar, en el que se ha pretendido atender a todos los ámbitos que influyen en el deporte base, que son principalmente los niños que practican deporte, los entrenadores que son sus profesores y sus formadores en cuanto a esas condiciones y características experienciales en el deporte y por supuesto también a sus padres que son los que han decidido cuál es el deporte que dediquen sus hijos, los acompañan y a veces se encuentran en la mejor o peor disposición para poder ayudarles porque no saben incluso cómo convertirse en sus verdaderos apoyos, ¿no? Entonces esas tres figuras, esos tres elementos son los que se han ido trabajando a lo largo de ya 3, 4 meses y en una primera fase se decidió la posibilidad de tomar unos datos de esos diferentes contextos, entrenadores, niños y padres, y se determinó cómo, aparte de lo que el deporte está reportando en esos niños, cuánto de sus condiciones personales estaban apareciendo a raíz del deporte, ¿no? Cuánto de su capacidad para convertirse en personas que quieren alcanzar un éxito rápido, cuánto de posibilidades de cooperar con otros niños también aparecen, incluso cuánto de obsesividad por querer triunfar pudieran desarrollar, ¿no? A partir de ahí, esos datos nos han ido señalando que en una escuela municipal y en una manera en la que se forma, iba a decir casi recreativo, pero sí, sobre todo a edades muy, muy tempranas, no tan competitivas y sí más recreativas, se han evidenciado que aparte de que los niños quieran conseguir su reconocimiento en el mundo del deporte, sí que es verdad que aparecen muchos rasgos de empatía y muchos rasgos de apoyo entre los propios deportistas, sobre todo en las familias que concretan los clubes deportivos. Esto es muy importante y hay que resaltarlo porque parece ser que los clubes deportivos se convierten casi casi en una parte más de la identidad del propio niño y eso es extremadamente importante. A partir de ahí eso hace que el propio entrenador se convierta en casi casi una referencia social para esos niños y las figuras del entrenador también era necesario evaluarlas y de alguna manera esas características que el entrenador deposita en su manera de actuar, pues también están marcando una manera de cómo los niños ir creciendo a través del deporte.
sí que hay un perfil de entrenadores que se dedican mucho más a convencer que a proponer para que los niños crezcan sobre lo que hagan, más que evitan más que fallen a que les proponen la oportunidad para que acierten. Y esto también tiene que ver sobre todo en las etapas más federadas, ¿no? Donde fijamos mucho el resultado y le damos menos importancia a otras cosas, ¿no? Sí que es verdad que una persona que decide por sí misma y se siente autónoma para incluso poder equivocarse, es mucho más madura y es mucho más segura de sí mismo. Entonces, ahí son ciertos perfiles que hay que ser capaces de trabajar y que se han detectado y que creo que se pueden, de hecho será uno de los motivos por los cuales en las tardes, en el taller, se va a trabajar por ahí, ¿no? Esa prisa por querer conseguir cosas, esa prisa por avanzar, pues es bastante evidente, sobre todo en grupos deportivos en los que los niños no los has elegido a dedo, no vienen de una selección, sino que se han apuntado al deporte y tú tienes que más o menos casi confeccionar una especie de equilibrio entre los que más y menos son capaces, ¿no? Y luego los padres en ese sentido se convierten en las figuras que le dan equilibrio a ese proceso de enseñanza. En muchas ocasiones se busca que el padre sea, o el padre o madre, ¿no? Sean las personas que más aporten en cuanto a la calidad emocional de cómo los niños están viviendo esa vivencia deportiva. Pero también es verdad que en muchas ocasiones los padres se convierten a veces para entrenadores, a veces para clubes, incluso a veces para niños, en sus principales fuentes de presión. Y esto es importante porque para mí un padre que entiende la vida deportiva de su hijo como una fuente de presión para presionarle, para alcanzar cosas, es un padre que necesita ser educado en procesos para entender que si bien eso es así, hay que saber para qué, en base a qué y en qué sentido se está haciendo. Entonces, esa necesidad de apostar por educar a un contexto adulto para que un contexto menos adulto crezca respirando salud en cuanto a la práctica deportiva es tan necesaria como casi educar a un niño, ¿no? Entonces, esos son los principales resultados que han surgido, que aparecen y que creo que pueden ser una fuente importante de un trabajo que no creo que se vaya a quedar aquí, sino que puede dar una continuidad para que se trabaje bien y siempre con una apuesta formativa a la par de competitiva en el deporte municipal de Alhama de Murcia. Está claro que es complicado que se puedan ir descubriendo esos detalles si no vives a lo mejor el día a día en ciertos clubes, en cierta experiencia o cómo se responde en competiciones concretamente. Sobre todo ocurre en entornos en los que los niños destacan más, ¿no? Se disparan expectativas, se disparan posibilidades y yo creo que no es malo en el sentido de que aparezcan, pero sí creo que es muy positivo en el sentido de que cuando aparecen se atiendan. Esto es muy importante y ahí apelo sobre todo a la responsabilidad de los clubes para no ver al padre como un enemigo, sino como una persona también que necesita ser entrenada en estos recursos y que por supuesto nadie se enfrenta al alto rendimiento hasta que no está dentro del alto rendimiento y sí que son características que habitualmente no se viven en muchas facetas de la vida, ¿no? Sí que está claro que del equilibrio del padre va a aparecer equilibrios en el hijo. Y muchas veces la mejor manera de detectar un desequilibrio en esa faceta es detectar que en el niño pues hay un comportamiento descontrolado o poco coherente, ¿no? Pero sí que es verdad que ese tipo de señales pueden darse en cualquier contexto, sobre todo si el niño destaca y sobre todo si el niño tiene unas expectativas demasiado altas. Claro, te podría decir que casi todo es reconducible siempre y cuando esté dentro de un contexto de coherencia y normalidad, ¿no? Si el contexto lo facilita, es más reconducible que si el contexto se vuelve totalmente agónico, ¿no? Todo tiene que ser ya y todo tiene que ser además bien. Es imposible que todo pueda ser ya y además bien, o al menos que sea todo ya bien y además de una manera determinada, como muchos quieren alcanzarlo, ¿no?
Hay que corresponder que el niño tiene, aparte de su vida deportiva, que no es la prioritaria, tiene una vida escolar, una vida social y luego cualquier otro tipo de contextos, ¿no? Familiar, etcétera, etcétera. Y que el deporte posiblemente nunca es prioridad hasta que lo queremos convertir en prioridad. Ahí es donde podemos detectar ya algún tipo de indicador de falta de equilibrio en ese plano, ¿no? Pero ya digo, es tan común que aparezca como tan común que se reconduzca. Porque a veces apelar a una cordura y establecer una serie de patrones en los que no todo lo que estamos viendo es sinónimo de éxito permanente, es una cuestión de mucha realidad, ¿no? Entonces, muchas veces al padre o a la madre hay que reducir las expectativas a las que pueden llegar al día siguiente, al mes siguiente, incluso al año en curso, y que cuando pasa de categoría su hijo es otro mundo totalmente, o cuando cambia de equipo también es otro mundo constantemente, ¿no? Uno se encuentra muy a gusto cuando está con amigos, cuando está con gente cercana que conoce, que convive con ellos en el colegio o en el club determinado, pero cuando cambia a lo mejor a otro club o cuando cambia de contexto en el que tiene que volver a rehacerse, es más complicado. Entonces no todo pasa tan rápido, ¿no? Bueno, son patrones que hay que educar y precisamente en el mundo del deporte solo está quien decide meterse en el mundo del deporte. Entonces, estas cuestiones que a priori son voluntarias y luego se convierten en casi obligatorias, hay que ser capaces de comprenderlas de una manera bastante coherente. Por eso la labor formativa de los contextos deportivos y la labor de figuras que como especialistas pues podemos influir y podemos contextualizar sobre lo que ellos ya nos están diciendo. Eso es importante, ¿no? Que los entrenadores nos digan qué herramientas están aportando y sobre esas herramientas convertirlas en buenas maneras de llegar a mejores puertos. Bueno, pues por mi parte agradecer una vez más a Juan en representación de Mentalidad Deportiva la labor y como bien decía el objetivo de estas charlas, talleres que se imparten esta tarde-noche de jueves en el vivero de mujeres dedicado o enfocado a los padres y madres que tienen a niños en edad de hacer deporte, ya sea federado o no, y una charla más específica para monitores que se va a desarrollar en la sala de formación del Complejo Deportivo Valentín para precisamente eso, dar herramientas a los padres a la hora de educar y de, bueno, pues, de saber cómo llevar y conducir a sus hijos en el mundo del deporte y también a esos monitores que tantas horas pasan con esos niños y niñas, pues darles herramientas y formación para su mejor desarrollo de su labor profesional. Muchas gracias y ya nos vemos esta noche.